Fernando Benabad, especialista en filosofía de la imagen, en filosofía de la comunicación, crítica de la cultura, estética y semiótica. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación, máster en Filosofía Política y doctor en Filosofía. Además, es miembro de la Asociación Mundial de Estudios Semióticos, miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, y rector fundador de la Universidad de la Filosofía. Actualmente es director del Centro Universitario para la Información y la Comunicación Sigmund Freud y director del Instituto de Cultura y Comunicación de la Universidad de Lanús. Así que sin más preámbulos vamos a escuchar esta participación, darle la bienvenida con un gran aplauso al profesor Fernando Benabad, que a esta hora pues participa en este foro en el marco del 75 aniversario de la entrega del Premio Nacional de Periodismo, el foro Periodismo en tiempos de guerra no convencional, verdad y posverdad. ¿Puede haber algo más allá de la verdad? Bienvenido, profesor, muy buenos días. Muy buenos días a todos, amigos y camaradas. Les hago llegar un abrazo desde aquí. Espero que se me escuche bien. No sé si todo el mundo me oye. Bueno, en todo caso, les saludo, repito, con mucho afecto, con mucho respeto a todos los compañeros de la mesa que están exponiendo hoy, a todos ustedes, uno por uno, siempre mi abrazo solidario y fraterno, mi admiración ratificada siempre por el proceso democrático y revolucionario que está significando hoy para el mundo una luz muy importante, una orientación moral, una orientación democrática. Así que les reitero siempre que Venezuela es eso, referencia política, referencia moral en todo el mundo. Yo ahí donde voy escucho de la mejor gente, de la gente buena, de la gente solidaria, los mejores conceptos para Venezuela, porque se los merece, porque los ha construido. Así que agradezco también la oportunidad de participar en esta reunión, en esta mesa redonda, para proponer algunos conceptos que me parecen cruciales al tenor de esta convocatoria, de este tema que es hoy por hoy un debate crucial. Yo, perdón que estoy todavía con un resfrío enorme, así que disculparán ustedes la tos que tengo. Quería comenzar por caracterizar dos premisas que me parecen fundamentales al análisis del tema de esta mesa, que seguramente ya lo habrán mencionado mientras tienen la palabra, pero yo quisiera poner cierto énfasis en esta reflexión. Hoy en el mundo de la filosofía, en el que yo trabajo fundamentalmente, el problema de la verdad es un problema crucial. Es un problema que viene ofreciendo aristas nuevas, que viene dinamizándose, que viene haciéndose cada día más complejo al calor de los acontecimientos históricos. El concepto de verdad, que nunca ha sido un concepto único, que nunca ha sido un concepto monolítico, que siempre depende de los instrumentos con que contamos para descubrirla, para conocerla, para saberla. El concepto de la verdad, que finalmente es una construcción social y política, hoy por hoy tiene desafíos, problemáticas específicas. Hay una diferencia enorme entre el conocimiento de la realidad, en tanto que suceso que no depende de la voluntad humana, y las conclusiones que sacamos nosotros de mirar esa realidad y cómo la ordenamos y qué fidelidad tenemos respecto a esa realidad para constituir el otro fenómeno que llamamos la verdad. Desde siempre los filósofos han tenido como eje de reflexión el problema de la verdad, porque hay una necesidad fundamental para todo grupo humano de contar con elementos, por una parte concretos, por otra parte colectivos, por otra parte constitutivos de conocimiento conjunto, que necesitan verificarse, que necesitan tener base consolidada y consensuada.
La verdad es un desafío enorme a propósito de la construcción de los consensos. La verdad es uno de los grandes temas que hace de nuestro desarrollo colectivo, de nuestro desarrollo comunitario, del desarrollo social, hace un punto de inflexión crucial. Nosotros necesitamos la verdad como necesitamos del oxígeno. Nosotros necesitamos de la verdad para confiar en nuestra pareja, para confiar en nuestros amigos, para confiar en las organizaciones sociales en las que participamos. Necesitamos la verdad para poder actuar con confianza, para poder actuar con fraternidad, con amor, pues, con el amor, ese amor del que tanto hablaba Hugo Chávez, ¿no? El sentido amplio, ese sentido humanista, pleno, pero también lo necesitamos en el sentido de las relaciones interpersonales, porque es muy difícil construir nexos entre unos y otros si no los fundamos en este acuerdo, pacto social y político que es decir la verdad, basarnos en la verdad, buscar la verdad todo el tiempo como condición sine qua non para que nuestros vínculos sociales sean sostenibles, para que sean sólidos, que sean duraderos y sean respetables. Si este vínculo empieza a sufrir alteraciones, cualquiera que lo haya sufrido o padecido por casos, digamos, cotidianos o menores, por casos incluso estruendosos e históricos, la falta a la verdad constituye un desgarramiento de los vínculos que es muy difícil reparar. No voy a referirme aquí a la utilización de este concepto de la verdad que se ha hecho, por ejemplo, en el mundo de las telenovelas, ¿no? Por supuesto, todo concepto de engaño es usado para crear en el marco del melodrama o del marco de la comunicación televisiva, del entretenimiento de las tardes, llevado pues al campo de la telenovela, donde la falta a la verdad constituye desgarramientos, por ejemplo, entre parejas y entre generaciones y entre familias, etcétera. No voy a referirme a eso porque eso merece un tratamiento específico en materia de comunicación. Es toda una especialidad que deberíamos nosotros poder desarrollar. Quizá pronto con la Universidad de la Comunicación podamos abrir apartados concretos para ver cómo se ha desarrollado el concepto de verdad, por ejemplo, en el ámbito del discurso de la telenovela. Pero también podríamos hacerlo y sugerirlo, cómo desarrollar el concepto de verdad en el ámbito de la publicidad, que es un ámbito particularmente sensible y complicado, donde tenemos a expertos de todo el mundo trabajando día y noche en lo que ellos llaman productos creativos para la venta de mercancías y donde la fabricación de un principio de confianza, un supuesto de verdad que sustenta la mercancía, tiene un tratamiento también ideológico que merecería una investigación semiótica muy específica. Perdón de nuevo por la tos. Sin embargo, ahora mismo me parece que una de las urgencias importantes que yo ya propongo para trabajarla de manera directa, de manera a distancia, como sea posible, es el desarrollo del concepto de la verdad en el ámbito de la producción informativa. Este núcleo particularmente de la industria de la fabricación de noticias, lo que yo llamo sistemáticamente las máquinas de guerra ideológica oligárquicas, los medios de comunicación concentrados en manos de burguesías o oligarquías, han diseñado ellos un sistema de producción llamada informativa. A esto le llaman, ellos le llaman noticiero, ellos le llaman incluso a sus lectores de noticias, le llaman periodistas. Todo un debate, ¿no? Hay que discutir incluso la definición de comunicación y periodismo hoy por hoy. Pero en ese ámbito, donde se desenvuelve la industria de la fabricación de noticias, este espectáculo diario que es la invención de un mundo y de una realidad que parte más bien del enunciado y de los intereses de quien enuncia, más que de la realidad concreta y mucho más allá de los protagonistas de los conflictos o de las luchas sociales, ese concepto de verdad que se hace transitar a través de las noticias, nos despierta una alerta muy importante para que nosotros revisemos qué modalidades, qué saltos, voy a usar un término que parece indispensable desarrollarlo incluso más adelante, qué clase de mutaciones semánticas
se han venido produciendo para generar este enfoque particular de la construcción de la llamada verdad de la clase dominante. Marx insistía siempre en que la ideología de la clase dominante es la ideología dominante de una época. Pues diríamos lo mismo de la producción de la verdad. Esta concepción de la verdad dominante parece tener como vocación ser la verdad dominante en una época. Y esa idea de verdad, además, hoy por hoy, gracias a los laboratorios de investigación semiótica que la oligarquía tiene, que la burguesía ha desarrollado, que ellos llaman think tanks, o les llaman agencias de publicidad, en esos nichos de investigación sobre conductas, en esos nichos de investigación sobre los filamentos profundos del comportamiento del conocimiento humano y de la conducta humana, de cómo se manipula y se dirige la conducta humana, entre otras cosas por la herencia maquiaveliana, entre otras cosas por las herencias, incluso las herencias medievales que la Iglesia Católica enseñó a entrenar una y otra vez sobre cómo se manipula la conducta, cómo se manipula la culpa, cómo se manipula el concepto del bien y del mal, cómo se manipula, en fin, el conjunto de las operaciones psicológicas en lo individual y en lo social. En ese tránsito, hoy el problema, el dilema de la verdad está atravesando un conjunto de disyuntivas que merece un punto y aparte. Es decir, merece una caracterización exprofeso y quizá una temporización concreta que nos deje ver a partir de qué momento podemos ir verificando nosotros una situación de transformaciones o de interferencias o de lo que yo estoy proponiendo, mutaciones ante el concepto de verdad que hoy nos está dando el resultado que nos está dando y que hoy entra en una plataforma distinta gracias al desarrollo de lo que llamamos redes sociales. Un concepto que también merecería una revisión. En todo caso, una temporización interesante que habría que hoy yo puedo proponerles a ustedes de manera hipotética y que en todo caso serviría para usarla como objeto de estudio, podríamos citarla específicamente desde la caída de las Torres Gemelas, caída dije casi irresponsablemente, lo digo para referir solo el momento histórico, en todo caso el pretexto para atacar a Irak o el pretexto de la mafia Bush y de toda la industria bélica norteamericana e israelí para avanzar sobre un negocio macabro que ya todo el mundo conoce, con los resultados que hemos visto en Irak y extensivamente en el planeta. Pero a partir de ese día en el que vimos el derrumbe de esas torres, en el que pudimos ver la escena de ese virtual apocalipsis que se construyó mediáticamente para informarnos y parto de un concepto de terrorismo que hoy nos ha inundado planetariamente, ese día que ante las pantallas de televisión del planeta entero, como dice el querido siempre amigo Walter Martínez, en pleno desarrollo, vimos nosotros el proceso del ataque contra las torres y su derrumbe, el incendio y todas las consecuencias informativas que todo eso marcan, a mi entender, un punto de inflexión que, sin ser necesariamente el único, creo que es uno muy importante, uno de tipo paradigmático. Si nosotros hipotéticamente fijásemos esa fecha y ese día y hasta el presente como un periodo de estudio para verificar el comportamiento social e histórico que ha tenido el concepto de verdad, de la verdad misma, el tratamiento de la verdad misma, repito, sus saltos y sus mutaciones en manos de las maquinarias de guerra ideológica productoras de las llamadas noticias, todo esto manejado con pinzas de quirófano, porque son todos conceptos muy explosivos, todos muy engañosos. No se nos olvide que nosotros estamos viviendo un escenario de guerra mediática. Yo remito para esto... Profesor Buenabat, ¿me escucha? Le vamos a dar los últimos 2 minutos, tenemos un panel a la espera, entonces eso era solo para avisarle que estamos por concluir este espacio de su ponencia, ¿sí? Adelante. Termino, sí. Dos ideas más y termino. Yo refiero a la necesidad urgente de recuperar la tesis, el desarrollo que hace Walter Martínez sobre el escenario de guerra mediática que él ha desarrollado con bastante profundidad
en algunas de sus conferencias, incluso en su discurso cuando recibió ahora recientemente el premio de periodismo. Recomiendo mucho estudiar ese, para sintetizar, para ahorrar tiempo, recomiendo tomar como referencia ese magnífico discurso, donde él caracteriza la situación de guerra mediática en la que estamos viviendo. En ese escenario de guerra mediática, las mutaciones sobre el concepto de la verdad que hemos estado testimoniando en este periodo que propongo hipotético, en esta periodización, nos ofrece 3 o 4 características con las que voy a cerrar simplemente para dejar sembradas ideas y ojalá que en algún momento se puedan profundizar. Pero 2 o 3 consideraciones. La primera es que el concepto de verdad está agonizando en manos de una mentalidad posmoderna a la cual lo único que le interesa es la imposición de una concepción de la realidad que es de absoluta negación. Esto que se conoce muy bien en Venezuela y no mucho en otros países como el pensamiento disociado, tiene características muy concretas en términos de cómo se produce la falsedad. La propia caída de las Torres Gemelas es un gran ejemplo de esto, ¿no? Pero no solamente, hay ejemplos a raudales. Y uno que hoy por hoy es un objeto de estudio maravilloso es el caso de Argentina. Porque en Argentina se logró, con el proceso de manipulación mediática operada desde las oficinas de JJ Randón y Durán Barba, se logró crear una situación electoral en la que el pueblos, por la base de la manipulación de las verdades, por la imposición del modelo de la llamada posverdad, esta manipulación primero de las emociones, el imperio de la opinión por encima del imperio de los hechos, lograron que la víctima vote por su verdugo. Esta es una de las síntesis importantes de la operación mediática, que es que terminemos endiosando criminales a partir de la manipulación de las falsedades, que terminemos nosotros convirtiéndonos en victimarios de nuestra propia victimación para convertirnos en nuestros propios verdugos. Es decir, ya no esperar a que ellos fabriquen verdugos para que nos ataquen y nos humillen, sino convertirnos nosotros mismos en nuestro verdugo portátil. Esa lógica, particularmente, de saber producir nuestra propia mentira, esta capacidad de que el autoengaño se genere como una máquina que traemos portátil en la cabeza, es una característica, es un objeto de estudio, es un problema concreto sobre el cual yo propongo que algún momento dediquemos mayor profundización. No es posible que exista esta lógica de la posverdad si no tuviésemos operando la gran maquinaria de la plusmentira, que es esta mentira adicionada, que es la mentira con la que ya nosotros nos autoalimentamos y nos retroalimentamos. En esas condiciones, este proceso de la fabricación de la automentira, este hecho de que nosotros seamos el portador del virus y seamos junto con el portador del virus de la mentira nuestra propia maquinaria de autoalimentación, repito, es un objeto de estudio que hoy es fundamental. Por esa razón, el problema de la posverdad y el problema de la plusmentira hoy adquiere una dimensión distinta. Y con esto termino esta intervención, que me parece, repito, propongo que con la universidad, la comunicación, abracemos algunas líneas de esto, es que hoy por hoy las redes sociales se han convertido en nichos, algunos de ellos, pequeños círculos que gracias al manejo de los sistemas internos del propio programa, de los propios programas de las redes sociales, crea núcleos, círculos, en los cuales el caldo de cultivo de esta plusmentira o de esta retroalimentación de la falsedad como la falsedad que ya trabaja de manera autónoma, cuando ese momento en que nos convierte en los sujetos victimadores de nuestra propia realidad a partir de esta mecánica, en ese momento las redes sociales se vuelven, repito, un caldo de cultivo donde se reproduce de manera bacteriológica falsedad tras falsedad y entonces se va ensanchando. El gran problema de esto no es solamente que se produzcan mentiras, es que mientras tanto la verdad sigue siendo atacada, sigue siendo omitida. Y en ese sentido es preciso que tengamos laboratorios para construir las vacunas contra esto,
las medicinas, las soluciones, y esa no se va a dar sin en la diversidad, en el debate y, por supuesto, en la investigación científica Claro. que nos hace falta. Termino Profesor. citando Sí. una frase de Alto García Linera que me parece fundamental, que dice: venimos dando respuestas artesanales a problemas gravísimos de una gran industria de la mentira que está operando hoy a nivel planetario. Y creo que mientras sigamos inventando soluciones artesanales, improvisadas, fundamentalistas, estamos de verdad viviendo riesgos muy serios en momentos muy complicados. Profesor, Creo que muchísimas justamente por eso gracias. Venezuela es el lugar idóneo para desarrollar esta universidad, estos proyectos y estas reflexiones. Agradezco mucho el tiempo, un abrazo a todos.